Imagina que tienes a los mejores ingenieros del mundo, el producto más innovador del mercado, un marketing verdaderamente brillante y, digamos, capital infinito. Suena al sueño de cualquier empresa. Exacto. Y aún así, la empresa quiebra en 6 meses. ¡Auch! Sí, es más común de lo que parece. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Pues porque construyeron todo ese rascacielos vanguardista y hermoso sobre un sistema organizacional diseñado, no sé, en 1920. Totalmente. Es una ceguera corporativa súper común. Sí, a menudo nos obsesionamos con el producto deslumbrante o vemos a un CEO carismático en la portada de una revista y pensamos que ahí radica el éxito, ¿no? Ajá. Pero casi siempre ignoramos los verdaderos pilares invisibles que sostienen todo el edificio, o sea, sus sistemas y sus estructuras. Las vigas de acero. Claro. Esas vigas que evitan que se venga abajo con el primer viento fuerte. Esa arquitectura invisible determina absolutamente todo en el día a día. 100%. Desde qué tan rápido se resuelve una simple queja de un cliente hasta si una idea brillante llega a ver la luz o, tristemente, muere en un cajón. Y justo de esa arquitectura invisible, de esas famosas vigas de acero, vamos a hablar hoy en este análisis a fondo. Buenísimo. Nuestra fuente principal para hoy es un documento fascinante. Se llama DEAL Módulo 5P4, Sistemas y Estructuras. Un texto súper completo, la verdad. Sí, muy bueno. Y la misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan es entender cómo el diseño de una organización dicta literalmente su supervivencia. Así es. Vamos a explorar cómo las empresas modernas están agarrando un mazo, demoliendo la pirámide jerárquica tradicional y construyendo algo, muchísimo más ágil. Porque en la era digital en la que vivimos, la rigidez no es solo una molestia. O sea, es una sentencia de muerte. Definitivamente. Las estructuras organizacionales ya no pueden ser estas jaulas inamovibles donde la gente simplemente obedece órdenes de arriba hacia abajo. Tienen que convertirse en herramientas dinámicas. Ajá. Pensemos en esto. Si el entorno del mercado, la tecnología y los consumidores cambian todos los días, mantener la misma estructura interna que hace 10 años es, pues, garantizar la obsolescencia. Ok, vamos a desempacar esto, porque antes de meternos a entender cómo colabora la gente en su día a día, necesitamos ver el plano de la ciudad en la que habitan. Exacto, el contexto general. Sí, pasar del concepto abstracto a los cimientos físicos. Y la fuente hace una comparación que me parece genial. Fíjate, dice que el diseño estructural es literalmente como el plano urbano de una ciudad. Me encanta esa analogía. Te dice por dónde fluye el tráfico de información, dónde se forman los cuellos de botella y, muy importante, quién tiene prioridad de paso en una intersección. Y si lo pensamos históricamente, ese plano de la ciudad estaba diseñado como una pirámide perfecta. La clásica pirámide. Sí, las decisiones se tomaban exclusivamente en la cima, en la oficina del director general, y la información bajaba lentamente. Escalón por escalón. Exacto, gerente por gerente hasta llegar a la base operativa. Y a ver, la gran ventaja de esto en su momento era la claridad absoluta en las líneas de autoridad. Claro, nadie dudaba de quién era su jefe. Ni quién era el jefe de su jefe, todo estaba súper ordenado. Pero claro, imagínate el caos de lentitud que eso genera hoy en día. O sea, si hay un incendio en la base de la pirámide, digamos, un problema masivo con un producto en las tiendas, el empleado demostrador tiene que avisarle a su supervisor, Ajá. quien luego le avisa al gerente regional, quien luego redacta un reporte para el vicepresidente. Sí. Para cuando el mensaje por fin llega a la cima y la orden de apagar el fuego baja de regreso, pues ya no hay pirámide, o sea, ya son puras cenizas. Es el síntoma clásico de la burocracia. La información sube, pero el sentido de urgencia se diluye por completo en cada escalón. Totalmente. Por eso el material de DEAL resalta la urgencia de transitar hacia una estructura de red, que a diferencia de la pirámide, la red es orgánica y es plana. O sea, las conexiones no son solo verticales. Exactamente, son horizontales y también diagonales. En una red, un analista de datos puede hablar directamente con el equipo de diseño sin pedirle permiso a 4 directores distintos. Y fíjate que el documento nos da ejemplos reales que ilustran esto a la perfección. Y empieza por Google. Un referente obligado. Sí, cuando Google empezó a crecer de forma masiva y a lanzar productos por todos lados, se dieron cuenta de que una pirámide tradicional iba a asfixiar su innovación por completo. Iban a ser lentísimos. Exacto. Entonces adoptaron lo que se llama una estructura matricial.
Y bueno, para la gente que nos acompaña y que quizá no esté muy familiarizada con este término, una matriz básicamente significa que rompes la regla de tener un solo jefe. Así es, cruzas las líneas de reporte. Ajá. O sea, en una estructura matricial, un programador, por ejemplo, responde funcionalmente al director de ingeniería de software, quien es el que cuida su desarrollo profesional, sus vacaciones, etc. Sí, su jefe de área, digamos. Exacto. Pero al mismo tiempo, ese programador está asignado al proyecto de Google Maps, reportándole al líder de ese producto en específico. A ver, suena a que tener dos jefes es una receta para el dolor de cabeza. Pues sí, genera fricción, sin duda. Requiere mucha madurez por parte de todos. Claro. Pero el porqué detrás de este diseño es brillante, porque evita que el talento se estanque en silos aislados. Ese programador hoy aplica su conocimiento en mapas, mañana se mueve al equipo de inteligencia artificial y lleva ideas cruzadas de un departamento a otro. Órale. Ese orden jerárquico tradicional a cambio de una polinización cruzada de ideas impresionante. Me hace todo el sentido. Y otro ejemplo buenísimo que destripa la fuente es Zappos, esta empresa gigante de venta de zapatos en línea. Ah, sí, claro. Su obsesión absoluta, o sea, su mantra corporativo es el servicio al cliente. Y el caso de Zappos es estudio obligado en las escuelas de negocios. Ellos implementaron una variación extrema de la estructura plana que se llama holacracia, Holacracia, sí. donde literalmente eliminaron los títulos de trabajo y a los gerentes intermedios. Y ahí está el detalle crucial, porque no es solo decir, somos una empresa plana y todos somos amigos. No, para nada. Si un empleado de Zappos está en la línea telefónica y un cliente tuvo un problema terrible con un envío, ese empleado no tiene que poner al cliente en espera 15 minutos para pedirle autorización a un supervisor. ¿Qué pesadilla es eso como cliente? Te vuelve loco, pero aquí no. La estructura está diseñada de tal forma que el empleado tiene un presupuesto preaprobado y la autoridad final para mandarle un ramo de flores al cliente o reembolsarle el dinero, ahí mismo. Lo cual nos revela un principio fundamental del que habla el texto, y es de esta relación simbiótica entre la cultura y la estructura. A ver, cuéntame más de eso. O sea, la cultura es el ADN de la empresa, es el cómo nos comportamos aquí. Ajá. Y la estructura es la carretera por la que viajan esos comportamientos. Si una empresa tiene una cultura que predica en sus pósters de los pasillos la innovación rápida y la obsesión por el cliente... Los típicos valores corporativos enmarcados, ¿no? Exacto. Pero su estructura te exige llenar 3 formularios por triplicado para autorizar un descuento de $10, pues la empresa colapsa desde adentro. 100%. La disonancia cognitiva vuelve loca a la gente. Y fíjate que cambiar esa carretera no es magia. O sea, no pasas de una pirámide a una red nomás porque el CEO dio un discurso súper emotivo en la fiesta de fin de año. Ojalá fuera así de fácil. La fuente es muy enfática en que esto requiere un diagnóstico súper meticuloso. Hay que medirlo. Habla de usar KPIs, los indicadores clave de rendimiento. Si aplanas la estructura, tienes que medir si el tiempo de respuesta al cliente realmente bajó. Claro. O si nada más creaste confusión sobre quién hace qué y ahora todos están perdidos. Sí, no puedes mejorar lo que no mides. Exacto. Y pensando en esta transición, me imagino la jerarquía tradicional como una orquesta sinfónica. Tienes a 80 músicos sentados, en perfecto silencio, y hay un solo director al frente con la batuta. Ajá. Todos tienen una partitura súper estricta que deben seguir nota por nota, lo cual funciona hermoso para tocar a Beethoven, la verdad. Claro. El problema es que el mercado actual ya no te avisa qué sinfonía vas a tocar. El entorno es súper impredecible. Totalmente. Ya no puedes depender de la partitura. Exacto. Hoy necesitas una banda de jazz. En el jazz, todos conocen la melodía base, saben en qué tono están tocando, pero tienen la autonomía para improvisar sobre la marcha, escuchándose unos a otros. Me gusta. Si el trompetista cambia el ritmo, el baterista se adapta al instante sin tener que voltear a ver a un director. Pero cuidado, porque esa banda de jazz requiere muchísima más disciplina técnica y confianza mutua que la orquesta sinfónica. Buen punto. Como el control está distribuido, cada músico debe ser excepcionalmente competente. Aquí es donde se pone muy interesante. Y creo que esto nos sirve perfecto para entrar a la segunda gran parte de este análisis. A ver. Si ya establecimos que la banda de jazz corporativa funciona mejor en un formato de red, la duda obligada para nuestra audiencia es, pues, ¿quién toma realmente las decisiones en esa red? Esa es la gran pregunta. Esto nos empuja de simplemente ver el diseño estructural a entender la batalla por la distribución del poder. Es el eterno dilema, centralización contra descentralización.
Por décadas el debate fue blanco o negro. Ajá. La centralización mantiene el poder en el núcleo directivo, lo que garantiza que toda la empresa marche con una coherencia estratégica impecable. Pero a paso de tortuga. Exactamente, lentísimo. Y por el otro lado, la descentralización empodera a las trincheras, a los que están en la línea de fuego, otorgando una agilidad enorme, pero arriesgando que cada departamento haga lo que se le dé la gana. Y el material de D-Lead nos dice que el futuro no es ni uno ni otro, sino un modelo híbrido inteligentemente calibrado. Menciona a Netflix, por ejemplo. Netflix es un gran caso de estudio para esto. Sí, ellos operan bajo un lema padrísimo, que es contexto, no control. O sea, rechazan la toma de decisiones jerárquica, para que los equipos mismos, los que están produciendo una serie o diseñando el algoritmo, decidan directamente cómo gastar el dinero. Te dan mucha libertad. Y la fuente también menciona a Spotify, que resolvió este problema de agilidad a gran escala, creando estas famosas escuadras y tribus. El modelo de Spotify es brillante en su ingeniería social, ¿de verdad? Una escuadra es un equipo pequeño, de no más de 8 personas, que funciona casi como una mini startup autónoma dentro de la empresa matriz. ¡Órale! Sí, tienen todo lo necesario para diseñar, desarrollar y lanzar una función de la aplicación. Digamos, el botón de radio del artista. Ajá. Tienen a sus propios programadores, a sus diseñadores y a un dueño del producto. Entonces no dependen de un departamento externo de diseño que los retrase. Y bueno, varias de estas escuadras que trabajan en áreas similares forman lo que ellos llaman una tribu. A ver, pausa. Esto suena muy bonito en papel. Pero, o sea, ¿no es la descentralización total una receta garantizada para el caos absoluto? Es la duda que todos tienen. Digo, si tienes a cientos de estas mini startups dentro de Spotify o a cientos de empleados de Netflix tomando decisiones millonarias todo el tiempo, ¿cómo evitas que terminen sonando a ruido puro? ¿Cómo no chocan entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Lo fascinante aquí es que justo en ese punto es donde la mayoría de los líderes se equivocan, porque confunden el empoderamiento con el abandono directivo. Uy, sí, pasa muchísimo. Dicen, tomen decisiones. Y literal, se lavan las manos. Pero el texto aclara maravillosamente que el empoderamiento real requiere límites extremadamente claros y, sobre todo, transparencia radical. Transparencia radical. Sí. Un equipo en la base solo puede tomar buenas decisiones si tiene acceso a la misma información estratégica y financiera que tendría el vicepresidente. Claro, si no les das los datos completos, les estás pidiendo que manejen un auto ciegas y luego todavía los culpas por chocar. Mi estructura de trabajo. Así es. Y la fuente desglosa herramientas ágiles que son fascinantes para lograr esto. Habla de Scrum, de Kanban y de Design Thinking. Detengámonos ahí un segundo porque me encanta cómo el documento explica esto. Porque no son solo palabras de moda para sonar muy modernos en LinkedIn. No, para nada. Son súper prácticas. Kanban, por ejemplo, que viene desde las fábricas de Toyota ya en Japón, es literalmente hacer el trabajo visible. Imagina un tablero, ya sea físico con post-its o digital, con 3 columnas: por hacer, en proceso y terminado. Cada tarea es una tarjeta, y el truco de Kanban no es nada más andar moviendo tarjetas de un lado a otro. El verdadero secreto es limitar lo que está en la columna de en proceso. Ah, claro. Obliga al equipo a terminar lo que ya empezó antes de tomar trabajo nuevo, lo que hace que los cuellos de botella se vuelvan evidentes de inmediato. Si las tarjetas se acumulan en diseño, todos en el equipo saben que hay que ir a ayudar a diseño. O sea, fomenta la colaboración en tiempo real. Y luego está Scrum, que le pone un ritmo cardíaco a la empresa. Ajá, los famosos sprints. Exacto. En lugar de planear un proyecto a 2 años, Scrum divide el trabajo en sprints de 2 o 3 semanas. Al final del sprint, el equipo tiene que mostrar algo funcional. Te obliga a evaluar y ajustar constantemente. Es agilidad pura. Ideas. Uy, es una técnica de ideación brutalmente eficiente. Sí, porque rompe por completo con la típica junta aburrida donde la persona que habla más fuerte impone su idea sobre todos los demás. Exacto. La mecánica es fascinante. A ver, reúnes a 6 personas. Ok, 6 personas. Cada persona tiene una hoja de papel y debe escribir 3 ideas para resolver un problema súper específico. Y tienen exactamente 5 minutos para hacerlo. 6, 3, 5. Por eso el nombre. Cuando suena la alarma a los 5 minutos, le pasan su hoja a la persona de al lado.
Ajá. Esa persona lee las ideas y tiene otros 5 minutos para agregar 3 ideas nuevas o construir sobre las que ya están ahí escritas. Y si haces la matemática de esas rondas, en media hora tienes más de 100 ideas estructuradas sobre la mesa. Es una locura. Estás descentralizando la innovación. Le estás dando voz por igual al introvertido brillante y al líder del equipo, pero dentro de un marco de proceso estricto. Es libertad creativa, pero con reglas de tránsito muy claras. Entonces, recapitulando un poco nuestro mapa de hoy, ya sabemos que debemos demoler la pirámide corporativa y adoptar una red. Sí. Ya vimos que el poder debe distribuirse con muchísima transparencia y con metodologías, como Scrum o este método 635. Pero claro, darle poder de decisión a un empleado aislado, pues no sirve de mucho. No, eres parte de un sistema. Exacto. La agilidad real no ocurre a nivel individual, ocurre a nivel de equipo. Y ahí es donde la cosa se complica bastante, porque no todos los equipos se arman igual. Y así pasamos a la anatomía pura de la colaboración. Que es el bloque de construcción de cualquier organización. Y es súper crucial entender que armar un equipo no es solo juntar a 5 personas inteligentes en una sala y, desearles mucha suerte. Juntar talento no es hacer equipo. Para nada. El texto hace un desglose anatómico de los tipos de equipos, y cada uno tiene su propia razón de ser. Empieza por los equipos funcionales. Que son los clásicos, ¿no? Agrupas a todos los contadores en el departamento de contabilidad y a todos los creativos en la agencia interna. Ajá. El documento reconoce que son increíbles para generar eficiencia técnica, porque saben lo que hacen y lo hacen rápido, pero advierte que sufren de visión de túnel. Crean los famosos silos organizacionales. Exactamente. Donde finanzas no tiene idea de qué está tramando marketing hasta que es demasiado tarde para cambiar el presupuesto. Y bueno, como antídoto a esos silos, surgen los equipos cross-funcionales o multifuncionales. Aquí extraes a un experto de finanzas, a uno de marketing, a uno de logística y a uno de diseño, y los unes para lanzar un producto. ¡Órale! Son el motor principal de la innovación porque combinan perspectivas totalmente distintas. Esto me hace pensar muchísimo en armar la cocina de un restaurante. Fíjate, imagina que un equipo funcional es tu línea de reposteros. ¿Ok? Tienes a 5 expertos dedicados toda la noche solo a hacer pasteles de chocolate. Hacen un solo trabajo, pero el pastel sale perfecto en tiempo récord. Suena delicioso, pero si entra un cliente pidiendo unos tacos de carnitas, tus reposteros se paralizan. No tienen las herramientas ni el conocimiento para hacer eso. Ahí está. Entonces decides armar un equipo crossfuncional y traes a la misma estación de cocina a un chef de sushi, a un maestro taquero y a un experto en salsas francesas. ¡Wow! Los traes para que inventen un menú fusión para un nuevo restaurante. El resultado final puede revolucionar la gastronomía por completo, pero al principio imagínate el caos en esa cocina. Se van a pelear por el espacio. Van a chocar muchísimo. El del sushi quiere el pescado crudo y muy frío. El taquero quiere la plancha hirviendo a todo lo que da. No comparten el mismo vocabulario técnico. Y fíjate que esa fricción inicial en tu cocina es exactamente el precio que pagan las corporaciones por la innovación. Los equipos crossfuncionales tardan más en arrancar porque tienen que aprender a comunicarse primero. Es un proceso. Sí, toma tiempo. Y bueno, el documento también mapea otras estructuras interesantes, como los equipos de proyectos que son muy efímeros. Se arman, digamos, para instalar un nuevo software de contabilidad y luego se disuelven. Cumplan su misión y ya. Exacto. O los equipos autodirigidos, que operan sin un líder formal y por lo tanto requieren un nivel de motivación intrínseca altísimo. Y no podemos olvidar los equipos virtuales, que pospandemia, bueno, hoy son el estándar. Totalmente. Te permiten contratar al mejor desarrollador de la India y a la mejor diseñadora de México. Pero la fuente advierte que el verdadero reto aquí no es tecnológico, es 100% humano. Sí, construir relaciones a través de una pantalla. Exacto, construir confianza cuando nunca te has tomado un café físico con tu compañero y lidiar con la brutalidad de las zonas horarias que requiere protocolos de comunicación muy deliberados e intencionales. Si conectamos esto con el panorama general, el texto señala finalmente a los equipos de innovación. Estos son grupos aislados a propósito del día a día de la empresa. Como que lo sacan de la operación normal. Exactamente. Su mandato es literal inventar el futuro de la compañía. Su característica principal es que tienen una tolerancia al riesgo masiva.
tienen permitido fallar. Saben que 9 de cada 10 de sus ideas van a fracasar y la estructura de la empresa los protege para que ese fracaso no signifique que los despidan el viernes. Ahora, al revisar todo este menú de equipos tan diverso, la fuente introduce una variable que lo cambia absolutamente todo, que es el dilema de la dimensión. Muy importante. Porque no es lo mismo un equipo multifuncional de 5 personas que uno de 50. El tamaño importa, y mucho. Define completamente la dinámica. El argumento central aquí es que el diseño del equipo debe ser un trabajo de sastrería fina. A la medida. Sí, tienes que medir la complejidad y la naturaleza del problema antes de decidir cuánta gente involucrar. Si el desafío es súper urgente, muy acotado y requiere velocidad pura, necesitas un equipo pequeño. Como la famosa regla de las 2 pizzas en la industria tecnológica, ¿no? Esa mera. Que dice que si no puedes alimentar a todo el equipo con 2 pizzas, el equipo es demasiado grande y vas a perder el día entero solo en reuniones para ver en qué estatus van. Es un gran principio empírico. En un equipo pequeño, la coordinación fluye, es casi telepática. Pero el costo es que sacrificas mucha diversidad de perspectivas. Claro. En cambio, si el desafío es, digamos, transformar toda la cadena de suministro a nivel global, probablemente necesites un equipo grande. Quizá un escuadrón virtual masivo con representantes de 12 países. Necesitas todas las voces. Vas a tener todas las perspectivas, sí, pero vas a vivir una pesadilla logística de semanas para que todos se pongan de acuerdo en una sola decisión. La empresa debe coser el equipo a la medida exacta del problema. No uses un martillo para atornillar una tuerca. ¿Qué viaje tan revelador nos ha dado esta inversión en la arquitectura corporativa? Hemos visto cómo y por qué hay que demoler la pirámide para armar redes horizontales. Ajá. Entendimos la mecánica detrás de modelos descentralizados como Netflix o las escuadras de Spotify y desmenuzamos las herramientas para no caer en el caos total como Kanban o este método súper ágil, el 6-3-5. Un recorrido súper completo. Y finalmente vimos cómo armar el escuadrón perfecto, midiendo siempre su tamaño y entendiendo sus fricciones naturales. Entonces, para aterrizar todo esto para nuestra audiencia, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues mira, significa algo transformador para el día de día, sin importar si quienes nos escuchan lideran una corporación multinacional masiva, si son los fundadores de una pequeña startup que va empezando, o si simplemente buscan mejorar el flujo de trabajo con sus 2 compañeros de departamento. Aplica para todos. Para todos. Entender esta arquitectura invisible cambia por completo las reglas del juego, porque les da lenguaje para sus frustraciones. Claro, dejas de pensar, mi jefe es un inepto. Ajá. Y empiezas a pensar, estamos operando en un sistema jerárquico que retrasa estructuralmente la información. Exactamente ahí radica el valor de este texto. Te permite dejar de pelear ciegamente contra el sistema. Cuando entiendes si tu organización es funcional, matricial u orgánica, dejas de frustrarte por los cuellos de botella inevitables de ese diseño en particular. Y empiezas a ver dónde puedes rediseñar las conexiones. Sí, te da el poder de moldear tu entorno. De sugerir, oigan, pongamos un tablero Kanban o vamos a probar un sprint de Scrum esta semana. Claro. Para que la estructura facilite el trabajo en lugar de ser un muro de contención constante. Dejas de chocar contra las paredes invisibles porque por fin estás viendo el plano de la ciudad con vista de pájaro. Me encanta. Usas la estructura como un propulsor, no como una jaula. Qué buena frase. Y fíjate que todo este análisis de hoy me deje con una idea, una provocación que me ha estado dando vueltas en la cabeza y que siento que lleva todo esto un paso más allá. A ver, cuéntame, estoy intrigado. Si estas fuentes nos demuestran que las estructuras organizacionales deben adaptarse continuamente a un entorno cambiante para poder sobrevivir, Ajá. y sabemos perfectamente que nuestro entorno hoy cambia a una velocidad verdaderamente exponencial, impulsado por cosas como la inteligencia artificial y los algoritmos. Sí, todos los días hay algo nuevo. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿llegará el día en que el concepto mismo de estructura permanente desaparezca por completo? A ver, ¿a qué te refieres con desaparecer? Imagina un futuro no muy lejano donde los roles, los títulos y los equipos no duren meses ni semanas, que se reconfiguren de forma diaria o incluso cada hora, dictados por una inteligencia artificial central. ¡Órale! Imagina llegar a trabajar un martes,
abrir tu computadora y que un algoritmo haya analizado el mercado global durante la madrugada y haya decidido redibujar el organigrama completo de la empresa. ¡Wow! Hoy no tienes jefe, eres parte de un equipo multifuncional, totalmente temporal, con un colega en Japón y otro en Brasil. Y todo esto solo para resolver el microdesafío exacto de las próximas 4 horas. Es una locura. Terminan y el sistema los reasigna a una nueva constelación para la tarde. ¿Te imaginas? O sea, estaríamos hablando de una estructura organizacional 100% líquida, reescribiéndose en tiempo real. Es una visión fascinante y francamente un poco vertiginosa de hacia dónde nos empuja la agilidad extrema. Pues ahí les dejo esta idea provocadora para que la gente que nos acompaña se quede analizando y reflexionando sobre el futuro radical del trabajo. Cuestionen sus paredes invisibles, rediseñen sus equipos y construyan redes que de verdad soporten el futuro. Ha sido un placer como siempre desempacar todo este conocimiento con ustedes hoy. Hasta la próxima.